¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el artículo que investigamos que se trata de la influencia de los inoculantes de calcio y bario y estroncio en las propiedades mecánicas y metalúrgicas de hierros grises y dúctiles. El equipo del día de hoy está conformado por su servidor Alexis Gaona, Fernando de la Cruz y Rodolfo Pérez. Vamos a ver. Ok, bueno, los puntos a tratar en este artículo principalmente son, bueno, un resumen de lo que se realizó, lo que viene siendo la introducción, detalles experimentales, la preparación de la muestra, resultados y, por supuesto, conclusiones. Ok, en el resumen, bueno, como ya sabemos, la técnica de adaptación microestructural por medio de la inoculación es muy común que se utilice para mejorar ahí las propiedades, ¿verdad?, de nuestros hierros. En este documento se habla específicamente de los efectos que tienen los inoculantes de calcio y bario y los de estroncio en dos tipos de hierro. En este caso viene siendo un hierro gris, IS-210, y un hierro de grafito esferoidal, perdón, IS-1862. Entonces, bueno, conforme ya se hicieron las distintas pruebas, los resultados que obtuvimos, tanto con el inoculante de SEA como, o sea, que es el calcio, con el de bario, son que permitieron una distribución uniforme, fueron efectivos para esta situación de distribuir uniformemente los grafitos en forma de copo y los grafitos en forma de nódulos, este, para cada acero respectivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso del inoculante del estroncio, fue súper efectivamente al momento de incrementar la nodularidad en el acero, en el IS 1862, así como también se obtuvo un límite superior de resistencia para ambos, tanto como para el IS 1862 como para también lo que viene siendo el IS-210. Entonces, bueno, por ahí va nuestro resumen. Vamos a cambiar aquí. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros vamos a hablar de la influencia de los inoculantes base calcio, bario, estroncio, y también se van a analizar algunas propiedades con las que van a cambiar a causa de estas inoculaciones. Pues bueno, hay que mencionar que el hierro fundido es el más importante y más utilizado en la actualidad. Como dato informativo, pues este fenómeno de inoculaciones fue descubierto en 1920 y patentado por ME en 1924. El fenómeno de inoculación se basa, como lo había mencionado, en bario, calcio y estroncio. Perdonen ustedes, en ferrosilicio. Suelen ser introducidos en un hierro fundido, en un cucharón o en la corriente de fusión durante el vertido del horno. Principalmente las inoculaciones forman una parte fundamental porque busca mejorar las propiedades mecánicas modificando la microestructura. Y pues bueno, como les comentaba, este artículo va a evaluar la efectividad de la inoculación y discutir el mecanismo de inoculación en el hierro fundido. Actualmente hay tres formas importantes de presentar los inoculantes, que es en baño de metal, en cuchara y en técnica de molde. Pero también hay que mencionar, hay que mencionar un punto muy importante, que el aditivo de fierro silicio influye positivamente en el reencuentro de cristalización y núcleos de grafito
en la fundición. También hay que tener en cuenta que para llevar una buena inoculación debemos de tener una temperatura estable, una temperatura estable y también un enfriamiento un poco lento, ya que si lo hacen muy rápido puede llevar una inoculación incorrecta, ya que a una temperatura de vertido baja el inoculante no necesita disolverse completamente en el flujo del metal y las partículas inoculantes disueltas pueden penetrar el molde, y esto hace que cuando el enfriamiento se lleve muy rápido, pues salga incorrecta la inoculación y no va a tener las propiedades que estamos buscando. Permítanme un segundo. Bueno, pues en este artículo, bueno, ya les había mencionado que mostraríamos el estudio a evaluar la efectividad de la inoculación y a discutir el mecanismo de inoculaciones en hierro fundido. Y pues bueno, decirles generalmente que el artículo trata sobre la influencia del fierro silicio con calcio, bario y estroncio, que busca las propiedades mecánicas de la fundición nodular. Ok, bueno, acerca de la preparación del molde, esto de la preparación del molde viene siendo un molde que se realizó con una arena especialmente procesada. No te da mucho dato acerca de la arena, pero te dice que se hizo en base a lo que viene siendo la normativa del IS 210 y del IS 1862. Entonces, pues nada más te explico un poco acerca de lo que lo compone, que viene siendo pues, la arena del moldeo, arcilla y un aglutinante pues adecuado. Aquí podemos ver, bueno, el tipo de arena y demás datos que se nos dan acerca de la preparación del molde. Ok. La preparación del metal líquido. Ok, para esto, para esta etapa del proceso se utilizó un horno de inducción, aproximadamente 1 tonelada de capacidad, o sea, soportaba 1 tonelada de hierro líquido, de hierro fundido, aprox. Este, y bueno, el inoculante se aplicó en la corriente de metal que se produce del horno a un cucharón. O sea, en otras palabras, se utilizó el método de inoculante por cucharón. Entonces, bueno, a partir de ahí, aquí se muestra en pantalla los resultados de la muestra para lo que viene siendo este, la composición dúctil y aquí para la composición de los hierros grises. Aquí salió un poquito movido, pero son 8 datos. Bueno, aquí donde se muestra el SG, pues lógicamente son los resultados obtenidos en base al calcio bario y el SG2. Y el SG3 te muestra los resultados obtenidos basados en el inoculante base estroncio. Y aquí está la comparativa, bueno, de los dos tipos de hierros que podemos tener en este caso, ¿verdad? Ok, pasamos a lo que es la inoculación de hierro gris. Eh, por lo regular y normalmente, ¿verdad? La microestructura de un hierro, pues se da en base al tipo de inoculación que utilizaste, el parámetro de solidificación que tienes
y la composición del hierro que tienes también. Esas tres cositas ahí te dicen, ¿verdad? Pues qué es lo que, la microestructura que probablemente se pueda formar. Eh, en este caso, se tuvo un subenfriamiento controlado, eso nos permitió, pues, la formación normalmente esperada de copos de grafito como en una matriz completamente perlítica. En este caso, el tamaño del inoculante que se utilizó fue el tamaño del inoculante de calcio y bario tuvo una forma granular y medía de 0,5 a 2 milímetros, mientras que el de estroncio tuvo de 2 a 5 milímetros el tamaño y también era granular. Ambos con una apariencia metálica y sí, bueno, aquí podemos ver este, unos parámetros del proceso de fundición para los hierros grises, en donde, bueno, aquí viene el GI1, que viene siendo, aquí en ese no se utilizó inoculante, tocando temperatura, bueno, y se tradujo, más bien lo traduje mal, es la temperatura más alta a la que llegamos, fue de 1450 y la temperatura de vaciado fue de 1440 y así sucesivamente se va recorriendo para abajo. Eh, Bien, acá tenemos los mismos valores, pero ahora para un hierro dúctil. Y bueno, aquí se ve igual, sin inoculante, con inoculante base calcio bario y basado en estroncio. Y bueno, ahora sigue mi compañero. También se hace una preparación de muestra que realmente es muy breve y mi compañero Fernando va a explicar los resultados de esta prueba. Pues más que nada es una barra de tracción de uno de longitud y va a ser mecanizada. Aquí, como dice la presentación, se realizó una prueba de tracción a temperatura ambiente y de fundición según IS 210 1993 para hierro fundido gris y DIN en 1563 para hierro SG estándar. Cada experimento requirió vertir una barra de prueba en moldes de arena con forma de moldes de arena como forman las figuras 1 y 2 que a continuación se van a mostrar. Bueno, aquí como podemos ver, la figura 1 pues nos muestra la geometría de las muestras para pruebas mecánicas para hierro fundido gris y pues la 2 también es una muestra para pruebas mecánicas para hierro fundido. Y aquí es donde podemos ver las dimensiones de la barra que se utilizó y su geometría. Y a continuación se les explicarán los resultados de las pruebas que se ejercieron con estas barras. Esto solo fue la preparación de la muestra. Listo, ahora pasamos a lo que son los resultados de la discusión del trabajo del artículo de hierro gris. Y bueno, vamos a empezar con lo que se obtuvo en las microestructuras de cada una de las muestras. Para las muestras se usaron 3, que es la que era con inoculante calcio bario, la otra con estroncio y la otra sin inoculante. Al momento de vaciar la pieza de hierro gris, la muestra que se fundió con inoculante calcio bario, se usaron inoculantes del tamaño de 0.5 a 2 milímetros en aspecto gris, y la inoculación para estroncio fue del tamaño de 2 a 6 milímetros, también tenía la misma apariencia y la misma forma, ya que son las dos ferroalaciones.
la microestructura de las tres muestras contienen predominantemente grafito corrugado, que es el de tipo 1, y se concluyó que el inoculante calcio bario no tiene ningún afecto en lo que es la nucleación y el tamaño del grafito, de la formación del grafito en el hierro gris. Estos son los parámetros que se usaron en la fundición para inoculación. Las tres muestras, sin inoculante, calcio bario y con inoculante de estroncio. Esta es la temperatura de vaciado y esta es la temperatura de inoculación. Como siguiente son las microestructuras en microscopio. Se tiene que sin inoculante se tiene menos perlita pero más ferrita. Menos perlita pero más ferrita. Lo oscuro es la perlita y lo más clarito es la ferrita. En las otras dos se tiene casi los mismos rangos de perlita y ferrita, 92% de perlita y 7% de ferrita, nada más que en la sin inoculante se tiene mucho más ferrita a comparación de estas tienen 1%, 2%, y la de sin inoculante tiene 7%, pero menos perlita que las otras dos que tienen 98%. Y eso fue en consecuencia de la microestructura. Después se pasaron a dos pruebas de mecánicas, ensayos de comportamiento mecánico, que es el ensayo de tensión y la dureza. Se hicieron 3 gráficas y se muestra que la muestra sin inoculante muestra mucho menos resistencia a la tensión que la que tiene estroncio. La de calcio bario es a la mitad, esa es media, pero la mejor opción es usar la de estroncio para fines más mecánicos o esfuerzos más grandes. Todo esto se debe a que el estroncio tiene un carbono equivalente que le da la resistencia mayor al hierro gris. Después el siguiente ensayo fue el ensayo de dureza. Se usó la dureza Brinell y se pusieron las tres muestras. La sin inoculante tiene muy baja dureza, bueno, no muy baja, pero más baja de las 3, y la que tenía el inoculante con estroncio tiene un total de 210. Esto se debe a que el carbono equivalente hace que la dureza se eleve. El resultado mostró que el hierro gris inoculante contiene ferrita del 92% y las que tienen inoculante tienen menos ferrita en comparación sin inoculante. Los inoculantes ayudan a que se equilibre la dureza y la tensión y hagan que tengan mejores propiedades que la que no tiene inoculante.